Bueno, la pregunta de mi tema de la evidencia de filosofía fue, ¿vale más vivir rectamente aunque eso limite el éxito? ¿O es válido flexibilizar la moral y la ética para avanzar? Bueno, desde que somos jóvenes siempre se nos inculcó el ser honestos, el actuar con valores, el hacer lo correcto. Siempre esa educación estuvo presente en gran parte de nuestra juventud, más que nada en la niñez, ya que es un momento donde, pues sí, te formas mentalmente, adquieres valores, y esos valores como que empiezan a significar más en ese entonces. Pero sin embargo, conforme vamos creciendo y vamos viendo cómo es el mundo real, notamos que muchas de esas cosas o de esos valores que se nos inculcaron no siempre funcionan de esa manera. Por ejemplo, vivimos en una sociedad actualmente muy competitiva donde el éxito siempre debe de estar ligado como que con la ambición, la estrategia e incluso con las decisiones que son moralmente cuestionables como incorrectas. Esto lo que hace siempre va a generar una tensión interna. Por ejemplo, en diferentes ámbitos como la escuela, el trabajo, la política, incluso siendo servidor público o la autoridad, enfrentamos muchas veces situaciones en las que actuar realmente puede significar ir más lento o quizás significa perder ventajas que tú podrías utilizar o quedarnos atrás al lado de personas que no tienen los mismos límites, que no se limitan para tomar decisiones, para hacer las cosas. Entonces, esa carrera pues se ve muy cuestionable desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, al mismo tiempo, flexibilizar la moral puede ser para traer beneficios inmediatos, pero también puede provocar culpa, pérdida de identidad, o también puede perder una parte de sensación como de traicionarnos a nosotros mismos, como de que no estoy haciendo las cosas bien, ya como que si te remordiera la conciencia que tú no estás haciendo las cosas bien. Y es que este conflicto no solo es práctico, sino es profundamente filosófico, así como un dilema muy, 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 muy grande. Porque esto en verdad, o sea, nos obliga a reflexionar sobre qué entendemos por éxito y qué valor le podemos dar a nuestra integridad. Por ello es que surge esta pregunta, ¿vale más vivir rectamente aunque eso limite el éxito? ¿O puede ser válido flexibilizar la moral y la ética para avanzar a nuestra manera? Esa pregunta es algo que no solo pertenece a tus libros de filosofía o pues como situaciones muy, muy indiferentes, ¿no? Sino que también en nuestra vida diaria, siempre, siempre en nuestra vida diaria vamos a tener esa pregunta presente. Por ejemplo, todos en algún momento siempre nos hemos enfrentado a una situación donde quizás hacer lo correcto parece más difícil que algo más, que puede traerte beneficios más rápidos o tú lo ves desde un cierto punto de vista y puede ser más conveniente. Porque a veces los que actúan con ventaja exageran, mienten, toman atajos, avanzan más rápido y eso nos hace cuestionarnos a nosotros y en verdad es muy necesario mantener nosotros como nuestros principios, nuestra ética, la moral que se nos ha inculcado desde chicos, al ver a otras personas que avanzan de una manera desmedida, aún así sin límites, o sea, no les importa nada. Y por ejemplo, este tipo de duda no es nuevo. El ser humano siempre comenzó a hacerse preguntas similares, por ejemplo, eh, uh, el ser humano comenzó a hacerse preguntas similares antes del prefilosófico. Por ejemplo, las personas, según las normas, lo decían las tradiciones o la religión. Pero cuando surgió la filosofía en Grecia, las personas empezaron a cuestionarse si de verdad deberían actuar en cierta manera, ya que no bastaba quizá con obedecer, o era necesario entender, o quizá seguir un sistema que te era inculcado por tu sociedad, por tu gobierno. Entonces, esto marcó o empezó a marcar como que una reflexión moral. Y por ejemplo, el asombro y el deseo de saber, según Aristóteles, son el origen de la filosofía. Pero esto también nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa vivir bien? ¿Es vivir bien tener el éxito económico o reconocimiento? ¿O es quizá mantener la coherencia de lo que pensamos y lo que hacemos? Esas preguntas muestran que el éxito no solo es algo externo, sino algo que llevamos dentro, en la cabeza, un sentimiento del corazón. Y por ejemplo, filósofos como Sócrates defendían que era preferible sufrir una injusticia antes que cometerla. Porque decía que lo más importante no era dañar nuestra propia integridad. Más adelante, por ejemplo, Immanuel Kant nos dice que una acción moral se hace por deber, no por conveniencia. Es decir, lo correcto solo cuando nos beneficia no es realmente actuar con rectitud. Sin embargo, otros pensadores como Friedrich Nietzsche cuestionaron las normas tradicionales y propusieron que cada persona construye pues sus propios valores, su forma de ser. Y esto pues nos hace pensar y cuestionarnos mucho sobre qué hacer con esa parte de la ética y la moral. O sea, si tú la desafías, estás mal o te sentirías mal si llegas a quizá sobrepasar esos límites. Y por ejemplo, aquí entran las teorías del conocimiento. Para decir si algo no es correcto, primero debemos preguntarnos cómo sabemos que lo es. Porque, por ejemplo, no todo lo que funciona resulta ser aparentemente bueno. El pragmatismo, por ejemplo, sostiene que algo es verdadero si da resultados. Pero aplicado a la vida moral, esto puede ser muy, muy, muy peligroso. Si, por ejemplo, como hacer trampa me va a dar el éxito, o hacer trampa, sí, en este ámbito, me va a llenar de más dinero, ¿no? Pero eso lo convierte en algo correcto.
Y por ejemplo, el escepticismo nos enseña a dudar y analizar antes de aceptar cualquier idea, especialmente en una época donde la información circula rápido y no siempre es confiable, como por ejemplo ahorita que ya está muy de moda con los fake news y ya gracias a los avances tecnológicos toda la tecnología e información circula súper rapidísimo de un lado a otro. Además, por ejemplo, el constructivismo explica que el conocimiento se construye poco a poco, con experiencia y reflexión, de la misma manera que da nuestra forma de entender el éxito y la rectitud. También se va formando con lo que vivimos y aprendemos. Por ejemplo, la ciencia avanza corrigiendo y mejorando sus teorías. Esto nos puede recordar a que no es algo rígido, pero requiere de honestidad y responsabilidad, que también entra en un dilema muy grande. Por ejemplo, las corrientes filosóficas modernas también nos dan diferentes respuestas. Por ejemplo, el humanismo pone en el centro la dignidad humana y recuerda que ninguna meta, ninguna meta va a tratar de justificar los demás como medios. O sea, ninguna meta, nada que quieras tú, que hagas trampa para conseguirlo, va a justificar como que los medios que tú hiciste para obtener esa meta. Y por ejemplo, el positivismo nos habla de valorar los resultados medibles. El pragmatismo resalta lo que es útil. El existencialismo, representado por Jean Paul, sostiene que cada persona se define a través de sus decisiones. Entonces no estamos completamente como determinados o elegimos quiénes somos a través de nuestras acciones, sino que creo que más bien eso se refiere a que cada que decidimos actuar con rectitud o no, estamos construyendo realmente una identidad. O sea, no es que quizá te vayas haciendo más o menos por actuar con rectitud o no, sino que pues tú te estás construyendo tu manera, tú estás poniendo en juego pues sí, lo que te enseñan desde chico, ¿no? Ese tipo de valores. Pero esta pregunta no se responde solo con teorías, sino con decisiones del diario, como por ejemplo pues, que copiar un trabajo, copiar un examen, o mentir para evitar un problema, aprovecharse de alguien para hacer pequeños actos, pero sin embargo estos reflejan cómo entendemos el éxito y la moral, porque por ejemplo la filosofía nos ayuda a ver que el verdadero conflicto no siempre está entre el éxito y el fracaso, sino entre la coherencia y la convivencia. Y tal vez, solo tal vez, más importante no sea solo si vale la pena ser recto, sino el tipo de persona en el que te quieres convertir, lo que quieres para tu vida, el tipo de persona que tú quieres ser, ya depende de ti si quieres cargar con ciertos remordimientos en la cabeza. Porque, por ejemplo, el éxito externo puede cambiar con el tiempo, pero una forma en la que construimos nuestra conciencia y nuestra identidad, pues permanece ya toda la vida. Y bueno, entonces es en esa construcción diaria donde pues te vas formando poco a poco, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, mentir, ¿qué será? Copiar un trabajo, un examen. Y entonces pues ya deja de ser como filosofía y se convierte además como algo del diario, pues sí, algo de diario que te va construyendo a ti como ser humano, como persona. Y por ejemplo, pues, quizá entra qué es realmente el éxito. Porque para muchas personas, pues, el sentido de trascendencia, obviamente en todas las personas va a ser muy diferente, pero esto ya depende de cada quien. Y quizás si tú, pues, te las tomas como muy complicadas para llegar con rectitud a ese éxito, tal vez tú sientas que necesitas hacer ciertos trucos, trampas o violar tu moral o la ética que tengas para llegar a ese éxito que tú tienes, que tú te propones. Y por ejemplo, el fin justifica los medios. Acá sí es un dilema muy grande, la verdad, no sabría contestar porque he escuchado mucho que dicen que haz trampa en un juego donde todos hacen trampa. Entonces, es un dilema muy grande, la verdad no podría darle respuesta yo a esto, pero quizá yo me inclino un poquito más porque pues el fin sí justifica los medios, la verdad. Y bueno, para ti, pues, quizá qué significa vivir bien, porque por ejemplo, tú puedes quizá alcanzar un cierto tipo de éxito o el que tú querías haciendo trampa, pero quizá muy adentro de en tu corazón, en tu cabeza, te está remordiendo la conciencia que pues te aprovechaste de algo que no debías hacer para llegar a donde estás. Por ejemplo, también nos habla de que ser popular es lo mismo que ser valioso. La verdad no creo que ser popular sea lo mismo que ser valioso, ya que ser valioso, pues sí, hace mención a los valores que tienes como persona, a todo lo que emanas tú a tu alrededor, a toda esa energía quizá positiva que tú puedes transmitirle a los demás. Y pues ser popular puede ser muy fácilmente una apariencia, entonces no cuenta, puede estar vacío eso. Y por ejemplo, es hacer correcto, es correcto hacer algo injusto si nadie lo descubre. Acá igual entramos en un detalle, como un dilema, igual como el fin justifica los medios. Pero bueno, yo actualmente en México creo que se vive una situación muy grande con eso, no más que nada como con políticos, con personas que tienen un gran poder, que pueden hacer lo que quieran sin impunidad y quizá ellos, pues por su ambición desmedida, conseguir el éxito que ellos quieran, ¿no? Y por ejemplo también se nos hace mención de qué es la justicia, o si la justicia puede ser totalmente ciega, pero creo que vivimos en un país donde la justicia no está muy bien en muchos aspectos porque mucha gente actúa con gran impunidad y no se enfrenta a lo que realmente significa la justicia. También, por ejemplo, ¿qué sería la verdad? La verdad,
pues sería actuar con plena rectitud, pues sí, que tú no tengas quizá esos remordimientos en tu cabeza de que hiciste algo mal para llegar a donde querías estar. O también, por ejemplo, ¿somos realmente libres o estamos condicionados? Eso tiene que ver mucho hoy con lo que se vive, más que nada como que con lo que dicen de, no, pues que el gobierno te tiene atrapado en un sistema. Pues realmente, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, o sea, el gobierno pues sí como que te mete un tipo de... ya te adoctrina o cree que tú debes de seguir los pasos para una vida que te obliga a tener, pero creo que realmente pues somos libres. Bueno, si tú lo quieres ver de esa forma, somos libres, tú puedes hacer lo que quieras y también en esto entra mucho el violar tu ética o tu moral. Por ejemplo, ¿qué tipo de responsabilidad tengo frente a los demás? Pues esto ya, ya va a depender mucho de tu persona y tu construcción que hayas tenido sí, en tu niñez, donde se van fomentando más ese tipo de valores. O sea, si tú no tienes ese sentido de responsabilidad, a ti te va a dar igual hacer lo que sea, pasar por encima de quien sea. No es algo que quizá influya o impacte dentro de ti de una manera muy grande. Otra también que podría ser qué tipo de persona quiero llegar a ser. Pues esto ya depende mucho del éxito de cada persona, el significado de éxito de cada persona. Pero por ejemplo, si tú llegas a obtener ese éxito, pero hiciste cosas malas en el proceso, pues ahí ya estás siendo otra persona. Pero desde el inicio quizá deberías plantearte como el qué tipo de persona debo ser. Quizá luchar por ese éxito de una manera ética y moral, o perderme totalmente y no tener nada de límites. Por ejemplo, ¿la moral depende de cada quien o existe algo universal? Pues creo que esto depende ya de cada quien, pues va más enrolado como que con tus sentimientos y lo que se te enseña desde chico a saber qué está bien, qué no está bien, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, o sí que está mal visto, qué está bien visto. Pero esto yo creo que ya depende de cada quien. Y por ejemplo, ¿es mejor ganar sin ética o perder sin dignidad? Acá igual es un dilema muy grandísimo, pero tiene que ver mucho igual con la construcción de tu persona. Si tú dices, no, yo quiero ganar sin nada, sin pues pasar por encima de quien yo sea, no tener límites, esa va a ser pues quizá mi forma de ganar, pues está también bien, es quizá una forma de pensar que tiene que ver obviamente con tu construcción. Y pues también, y si tú tienes como por ejemplo esa rectitud con la que tú te propones a vivir y a hacer y a construirte, pues quizá puedes ganar, pero obviamente con dignidad y todo, pero es muy probable que el que lo haga ya sin moral, sin ética, sin límites, alcance primero, llegue primero a la meta, porque pues es por eso, porque no tiene límites. Otra, por ejemplo, es ¿qué construyen mis decisiones? ¿Resultados o identidad? Pues creo que mis decisiones lo va construyendo en parte los dos, porque parte de tu identidad vas obteniendo resultados. Entonces, van cambiando poco a poco. O sea, tú vas viendo tus resultados y vas a decir, no, pues, o sea, quizá debía hacer esto, o para la otra hago esto, o está bien, me conformo, y así. Entonces siento que una de la otra va apoyada para la construcción de una persona que a futuro pueda tener las decisiones pues sí, que se le presenten día a día. Y es que, por ejemplo, hoy en nuestra realidad, esta pregunta es más actual que nunca. Vivimos en una sociedad donde el éxito muchas veces se mide por el dinero, seguidores, popularidad o poder. En redes sociales vemos personas que aparentan como vidas perfectas o empresas que crecen así, o sea, rapidísimo, pero detrás de muchas cosas de eso no hay nada ético. Y pues tú lo ves y dices, wow, ¿no? Es como lo que yo quiero tener, es totalmente perfecto, pero la realidad es que no fue ético. No fue ético, fue a base de corrupción, mentiras, pues sí, hipocresía. Y esto, por ejemplo, nos pone enfrente un dilema. ¿Vale la pena mantenerse recto cuando parece que otros triunfan tomando atajos? Y es que es un problema cultural el resultado inmediato. Muchas veces importa más ganar como se gana, como sea, sin importar lo que tus métodos, o sea, ganar es ganar, ganar es ganar. Pero aquí podemos recordar a Sócrates, quien decía que es mejor sufrir una injusticia que cometerla, porque al tú cometerla dañas nuestra propia alma, tus propios valores, los vas dañando. Y esa idea sigue siendo poderosa, porque por ejemplo cuando alguien copia en un examen para obtener una buena calificación, sí, tal vez consiga el 10 el resultado perfecto, pero pues pierde honestidad, ya ese examen no es auténtico, ese conocimiento de entrada no lo tienes. O también podemos relacionar esto con Kant, por ejemplo, quien afirmaba que debemos actuar por deber y no por conveniencia. Y en un mundo lo útil y lo rentable parece lo más importante, Kant lo que hace es que nos recuerda que las personas nunca deben de ser tratadas como objetos o como un medio para obtener beneficios a largo plazo. Y esto se ve muy reflejado en empresas que mantienen muy rigurosa la explotación laboral o la manipulación de redes sociales, por ejemplo, sin ética, que termina afectando la dignidad humana. Pero por otro lado, las corrientes que serían como el pragmatismo sostienen que algo es verdadero si funciona, pero aquí es donde surge el peligro, que algo que funciona no significa que sea justo, sino en contraste. El existencialismo de Sartre nos recuerda que cada decisión que construyes
quiénes somos. O sea, no somos lo que pensamos, sino lo que elegimos ser, lo que elegimos hacer a base de nuestras decisiones que tengamos. Y cada vez que decidimos actuar con rectitud, incluso cuando es difícil, estamos definiendo nuestra identidad, nuestra construcción personal. Y por ejemplo, ya mi reflexión personal, creo que el éxito sin rectitud puede ser rápido, pero así como llega, así se va. O sea, es rápido, pero es muy frágil, muy riesgoso. Y eso puede dar conocimiento externo, pero no necesariamente paz interior. Ese tipo de inquietud que sabes que hiciste algo mal para obtener un beneficio mayor. Y por ejemplo, ser recto no significa ser perfecto ni rígido, sino actuar con coherencia y con conciencia. Y tal vez el camino pues sí puede ser más lento que alguien que actúa sin límites. Pero pues como decía Aristóteles, la virtud se forma con el hábito, somos lo que hacemos repetidamente. Y pues al final entendí que esta pregunta no solo se trata sobre un éxito, sino también como el tipo de persona que tú quieres ser o quieres construir. Y la filosofía no nos da una respuesta única o de lo que está bien o lo que está mal, pero nos enseña a cuestionarnos sobre quién queremos ser, sobre nuestra construcción personal. Y así podemos quizá decidir ya con más responsabilidad, haciendo uso de nuestros valores, de nuestra coherencia, de nuestra lógica. Y quizá probablemente ahí el éxito es donde se hace presente, que es vivir de una manera donde nosotros podamos sentirnos orgullosos de la persona que somos y de lo que hemos logrado, sin, sí, sin causarle daño a alguna persona más. Y incluso cuando nadie nos está mirando, nosotros podemos seguir manteniéndonos rectos o no causar algo negativo dentro de la demás gente.